Hola a todos, el día de hoy nuestro grupo les hablará sobre el consumismo desmedido y su impacto ambiental. Para el contenido tenemos primero qué es el consumismo, seguiremos con cómo se da o por qué se dio, también seguiremos con lo que hace el consumismo en la sociedad, lo que sería impacto, y por último se tocará el tema de la contaminación, medio ambiente y cómo el consumismo afecta todos estos tópicos. Uno de los temas que queremos resaltar frente a nuestro tema central, que es el consumismo, es la relación entre el consumismo y el consumidor. Básicamente, aquí se da entre estas dos conceptos, se da la base de este fenómeno. Y es que entendemos por consumismo la adquisición o la satisfacción de necesidades que no son indispensables, sino que son necesidades adquiridas. Esto viene desde la publicidad, desde el entorno, marketing y demás. Y tenemos el consumidor, que es finalmente la persona que tiene la potestad de elegir si accede a un determinado artículo o servicio o no lo hace. En esa decisión se lleva a cabo toda esta dinámica. Y para entender esto necesitamos remitirnos a la historia. Desde la época primitiva, las necesidades básicas del ser humano se resumían en alimentación, hidratación y supervivencia. Con el paso de los años, adelantándonos una buena parte de la historia, se dan las primeras civilizaciones en las cuales surge otro fenómeno que es la esclavitud, que tiene mucha relevancia con los tiempos actuales. En este tiempo la esclavitud se daba de una manera directa cuando un ser humano elegía ejercer poder sobre otro, basándose en premisas como tipo racial o económica o un cargo político. Se dice que la sociedad ha evolucionado en cuanto a derechos humanos y demás, pero la gran crítica, pasando de ese tiempo hasta la actualidad, de las últimas generaciones, la gran crítica es que básicamente la esclavitud dejó de ser una imposición por ser una autoimposición. Es común ver hoy en día personas que eligen tener 5 y más trabajos en un mismo mes para lograr satisfacer o cubrir de alguna manera sus necesidades a cabalidad, y es algo que ha moldeado la sociedad actual. Antiguamente, tiempo atrás, las familias se formaban en una estructura donde con uno de los miembros de la familia que eligiera trabajar, era posible sostener un hogar. Al día de hoy, en países como Europa, en países incluso escandinavos, se ha visto reducida en gran número la población, y es porque las personas optan porque tienen que tomar una decisión en cuanto a vida profesional o vida familiar. Entonces, cada día el ser humano se está privando de necesidades que antes eran un derecho, y hoy en día no hay una privatización política, sino una privatización autoimpuesta de acuerdo a las necesidades que se tienen. Las necesidades cada día van en un crescendo, de tal modo que un profesional cada vez requiere más años de estudio, más años de experiencia para adquirir un salario que le permita cubrir medianamente sus necesidades básicas. Aquí viene una parte fundamental del consumismo, y es una herramienta clave lo que se traduce en el marketing y la publicidad. Entonces,
Desde esta, desde esta, desde esa postura, vamos al punto clave de esta reflexión y es al criterio como ser humano, como individuo y como consumidor y como ciudadano. La mayoría de publicidad que se ha venido desarrollando desde la época del nazismo se ha dado en cuanto a las inseguridades del ser humano, a tal punto que cada día las personas hallan satisfacción dirigida en cuanto a adquisiciones materiales o a servicios que les permitan un rango de entretenimiento amplio. Y esto es debido a las jornadas extensas de trabajo. En base a este tipo de dinámicas, podemos decir que cuando un consumidor logra desarrollar un criterio, una autonomía y unas prioridades claras, va a tener una mayor potestad ante lo que desea adquirir y lo que necesita adquirir. Y quizá de este modo podamos darle un cambio a la sociedad que estamos construyendo día a día para las futuras generaciones, que posiblemente requieran de una mayor cantidad de empleos para tener un nivel de vida medianamente adecuado. Para hablar del tema del consumismo desmedido, es bueno empezar por una pregunta. ¿Realmente somos conscientes del impacto ambiental del consumismo? Cuantos más recursos consumimos, más recursos naturales se extraen del planeta y se multiplica la generación de residuos y la contaminación. Según Greenpeace, hoy en día se extrae un 50% más de recursos naturales que hace 30 años. Además de esto, solo en la Unión Europea se consumen más de 100.000 millones de bolsas de plástico y solo se reciclan alrededor del 7%. Ahora bien, las consecuencias del consumismo para el medio ambiente se pueden dividir en 3 grandes puntos. Y aunque hay muchas más consecuencias, creo que estas deberían ser las principales a solventar en los años venideros. O lo que nos deparará como especie serán tiempos difíciles. El primer punto sería la deforestación. Esta, en grandes cantidades, acaba provocando un sinnúmero de problemas a los ecosistemas en la que se aplica esta práctica, además de contribuir a ensuciar mucho el aire que respiramos, ya que evita que las plantas se deshagan de grandes cantidades de CO2 que nosotros mismos producimos, además de que estas zonas despejadas se terminan usando para la ganadería, que al final es una de las industrias que más CO2 produce en el mundo. El punto número 2 sería la pérdida de calidad y cantidad de agua. Gracias al consumismo del hombre, muchas industrias se ven obligadas a funcionar con altos niveles de producción, lo que hace generar más residuos y muchos de estos residuos son vertidos y llegan a parar al agua. Además de los desechos, o sea, la basura que nosotros producimos, esto genera que muchos ecosistemas acuáticos se vean afectados, junto con toda la flora y fauna que ahí habitan, además de perjudicarnos directamente a nosotros como especie, ya que afectan la pureza y limpieza que tengan estas aguas, pudiendo llegar a causarnos problemas en nuestra salud. Y por último, el tercer punto serían los combustibles fósiles y la calidad del aire. Las grandes empresas, al tener que satisfacer las necesidades del consumidor, llegan a quemar una gran cantidad de combustibles fósiles, emitiendo con estos una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esto puede llegar a perjudicar nuestras ciudades, ya que se ven afectadas por la contaminación del aire y todos los problemas a la salud que estos traen, sin mencionar el daño que hacen a nuestro planeta, debilitando la capa de ozono y causando, como ya